Muy buenas tardes, señoras y señores. En nombre de la región, permítanme darles la bienvenida y agradecerles mucho su asistencia a este foro de la región que se celebra hoy aquí en el Auditorio Marcos Valcárcel y en directo en la retransmisión que hacemos en streaming a través de nuestra web laregion.es. Hoy vamos a hablar de un tema de gran actualidad y de extrema importancia para nuestro entorno, las inundaciones y la sequía, pero con el enfoque de la prevención de los riesgos asociados a esos fenómenos naturales. Tenemos el honor de presentar hoy, en el marco del Foro de la Región, el proyecto del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Interreg España-Portugal, sobre la prevención de riesgos de inundaciones y sequías en la cuenca internacional del Miño-Limia, que en su acrónimo es RISC-ML, como pueden comprobar en nuestra pantalla. Colaboran en este proyecto transfronterizo 4 instituciones, todas ellas presentes en nuestro Foro de la Región. Me acompañan en esta mesa, a mi derecha, Francisco Marín Muñoz, que es presidente de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil. A la derecha del señor Marín, don José Carlos Pimenta Machado, que es el director de la Administración de la Región Hidrográfica del Norte, de la Agencia Portuguesa del Medio Ambiente. En el extremo, según ustedes miran derecho de la mesa, está el profesor don Rodrigo Maya, que es de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Oporto. Inmediatamente a mi izquierda se encuentra don Virgilio Rodríguez, que es vicerrector de la Universidad de Vigo en el campus de Orense. Agradezco a todos ellos su presencia y cedo la palabra en primer lugar a don Francisco Marín, presidente de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil. Buenas tardes. En primer lugar, gracias a todos los asistentes por venir a esta jornada de lanzamiento del proyecto RISC Miño-Limia. Agradecer también la presencia de los miembros de la mesa. Allá por octubre del 2015, las 4 instituciones que ha citado el moderador firmamos un protocolo, un compromiso para presentar este proyecto pues, ante el programa a una próxima candidatura que sabíamos que se iba a abrir a principios del 16 del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza de España y Portugal, la Interreg 5. Nos presentamos y conseguimos los fondos. Por eso hoy, esta jornada de lanzamiento, hemos conseguido un 75% de financiación para este proyecto. El objetivo del proyecto es y era invertir en conocimiento. No lleva ninguna partida ni ninguna infraestructura importante de hormigón, ni plástico en tuberías, etc. Todo en conocimiento. ¿Y por qué en conocimiento? Para estar mejor preparados y prevenidos ante los fenómenos extremos como son las inundaciones y las sequías. Y todo ello bajo el concepto de unidad de cuenca. Lo que ocurre aguas arriba también afecta a aguas abajo. Por lo tanto, para este proyecto, liderado por la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, necesitábamos condición sine qua non que participara el órgano similar al del norte de Portugal que gestiona las cuencas la parte portuguesa de las cuencas internacionales del Miño y del Limia, la RH Norte. Agradezco a mi colega Pimenta Machado, primero la ilusión que puso desde el principio en el proyecto, y segundo, la participación en él. Además, quiero ensalzar la excelente colaboración que en materia de planificación hidrológica existe entre ambos organismos. Entendimos a ambos organismos que gestionamos los recursos hídricos de las cuencas internacionales, como digo, del Miño y del Limia, que con la actuación coordinada de las administraciones y de la sociedad en general podremos estar mejor preparados ante los fenómenos extremos que estamos viviendo, sequías en este momento. A modo de ejemplo, nosotros medimos los años hidrológicos del 1 de octubre al 30 de septiembre del año siguiente. Pues bien, el año 2015-16, el año hidrológico, llovió en estas demarcaciones, estas cuencas, un 20% más que la media, pero concentrado en 5 o 6 meses fundamentalmente, lo que supuso inundaciones. El año hidrológico 2016-2017, que acaba de rematar, las precipitaciones fueron un 40% menores. Y los 2 meses, mes de octubre y lo que llevamos de noviembre, del año hidrológico
2017, que rematará el 30 de septiembre del 2018, en estos 2 meses se han reducido más de un 75% las precipitaciones con respecto a la media. Estamos en alerta por sequía. Por todo ello, y por tanto, todos tenemos que estar mejor preparados ante estos fenómenos extremos. Y para ello, como decía al principio, este proyecto busca mejorar nuestro conocimiento de la demarcación de las cuencas ante los efectos del cambio climático, a corto, ahora y en el largo plazo. Y para ello, en el proyecto contamos con las 2 instituciones que tenemos en el territorio, donde son fuente de conocimiento, de investigación y de formación, como es la Universidad de Vigo a través del Campus del Agua o es la Universidad de Oporto a través del Grupo de Trabajo de la Ingeniería Hidráulica. Agradezco también personalmente tanto al profesor Rodrigo Maya, de la Universidad de Oporto, como al Virgilio, vicerrector del Campus del Agua, vicerrector de la Universidad de Vigo, por la apuesta y la ilusión que pusieron en este proyecto desde el principio. Con la participación de estas instituciones estoy convencido que está asegurado el éxito del mismo. Muchas gracias una vez más a todos por su asistencia. Muchas gracias, señor Marín. Cruzamos ahora la imaginaria frontera y cedo la palabra al señor Pimenta, director de la ARH Norte de Portugal. Muito obrigado. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar aqui os meus colegas de mesa, começando aqui pelo Dom Francisco Marim, presidente da Confederação Hidrográfica do Minho e Sil. Uma saudação especial também para o vice-reitor da Universidade de Vigo, do Campo de Ourense, professor Virgílio Rodrigues, professor Rodrigo Meia. Também uma saudação muito especial aqui para o subdelegado do Governo Regional, Roberto Castro. A todos aqui presentes, eu peço imensa desculpa de não falar em espanhol, pero vou tentar falar espacito para que pueda entender e dizer aqui 3 notas que me parecem muito relevantes. Primeiro, felicitar aqui a Confederação Hidrográfica, porque verdadeiramente foram eles que animaram muito este projeto, do projeto Risco Minho. É um projeto que aparece no tempo muito oportuno. Nós estamos a atravessar em Portugal um tempo muito difícil, secas terríveis, intensas, com particular no norte de Portugal, que afeta muito o nosso país, a agricultura em particular, mas também ameaça o consumo humano. Seguramente vão aparecer aqui as cheias. Nós estamos no tempo de seca, é verdade, mas um dia deste, talvez, quer o efeito da mudança climática, seguramente, quer as questões das cheias, vão aparecer. E, portanto, para gerir bem é preciso conhecer. E, portanto, este projeto é uma congregação de 4 entidades que se juntaram, quer a parte mais institucional portuguesa, a RH do Norte, com a parte institucional de Espanha, a Confederação Hidrográfica do Minho e Sil, e juntando também os 2 centros de saber, que era a Universidade de Ourense e a Universidade do Porto, o professor Rodrigo Maia, quem eu agradeço muito também nos ter apoiado neste projeto. Acima de tudo, o que queremos preparar é exatamente isso, é criar aqui um conjunto de ferramentas que permitem estarmos mais bem preparados para lidar com a mudança climática. Aquilo que nós em Portugal dizemos, adaptar o nosso território. E adaptar significa conhecer bem. E, portanto, o que temos, acima de tudo, é ter aqui um conjunto, deste projeto, sair daqui um conjunto de ferramentas que nos possam, no fundo, antecipar e alertar as populações e, e com esse objetivo, por um lado, minimizar o efeito da seca e das cheias no território e também sobre as pessoas. Uma palavra também muito particular, é verdade que a Confederação Hidrográfica do Minho e a RH do Norte temos feito um trabalho conjunto de muita proximidade. Acho que uma palavra aqui muito importante é a palavra proximidade. É um exemplo até, se me permitem aqui, que ganhe algum destaque. Estão aqui a falar, que eu já não estou mais à vontade, ganha algum destaque até nas outras rios que são partilhados com outras regiões de Portugal. Mas verdadeiramente nós aqui, não sei, se calhar temos aqui algo muito comum, muito próximo, entendemos bem, sabemos trabalhar conjuntamente e é um trabalho que vem ganhando, é um caminho que estamos a fazendo e pela positiva. Cada vez somos mais próximos, cada vez trabalhamos melhor em conjunto e quem ganha nisto tudo são as populações,
é o nosso território. Acho que eu gostava de deixar aqui esse exemplo. Vamos contar aqui uma nota, também uma história muito curta. No dia destes muito recentemente, tivemos uma auditoria do Tribunal de Contas Europeu, que veio auditar Portugal. Eu julgo que também passou aqui em Espanha, Carlos, julgo que passou aqui também teve em Espanha, muito dirigido à diretiva riscos. Estiveram connosco, vieram avaliar nossos projetos, na altura, enfim, dei nota daquilo que é o trabalho que estamos a desenvolver, e eles tinham estado aqui em Espanha, confesso, vinham muito satisfeitos. Eram 2 auditores franceses e uma senhora da Estónia, muito simpáticos, mas muito preocupados com o tema da seca, o tema das cheias, algo que preocupa muito a União Europeia, e ficaram satisfeitos. E relevaram muito, aliás, na altura dei nota, do trabalho que estamos a trabalhar conjuntamente, que era o Risco Minho, esse projeto estamos a trabalhar conjuntamente, e ficaram muito satisfeitos desta maneira muito, digamos, muito próxima, muito articulada, que dois países que estão a trabalhar conjuntamente. Aliás, o que nós esperamos aqui, e esse é o grande objetivo, é que no futuro, neste terceiro ciclo de planeamento, que é dos planos, e até nos planos de riscos, possamos ainda aprofundar e fazer verdadeiramente o plano conjunto. Esse é o grande objetivo, aí vamos lá chegar, seguramente, e espero também que este projeto também possa ajudar a inspirar outras regiões. Então, deixo essa nota aqui, mas, uma vez, é com muito gosto que eu estou aqui, é um gosto e um prazer estar aqui, poder trabalhar conjuntamente, quer com a Federação, quer com a Universidade de Vigo, a Universidade do Porto. É uma excelente oportunidade e acho que é um exemplo até deste trabalho que estamos aqui a fazer. Agradeço a todos mais uma vez. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, señor Pimenta. Nos da la bienvenida a continuación el profesor Rodrigo Maya, de la Facultad de Ingeniería de Oporto. Muito boa noite a todos. Eu também vou aqui continuar a aproveitar a boleia do português. Espero que me compreendam. Quero cumprimentar toda a mesa, naturalmente. O Sr. Presidente da Confederação, o Dom Francisco Mário Munhoz, que o Sr. Vice-Reitor da Universidade, o Virgílio Rodrigues, com quem já temos lidado, o José Pimenta Machado, já nos temos sempre muito cruzado, e também dar uma especial saudação aqui ao anfitrião, ao Manuel Ledesme, do Fórum da Região. E cumprimentar todas as pessoas da assistência. E queria começar por saudar exatamente os meus... Eu daqui a 2 minutos vou falar, ou daqui a 5 minutos vou falar noutra perspectiva. Portanto, queria aqui transmitir, como representante da Universidade do Porto, os cumprimentos do Sr. Reitor, que aqui há tempos me telefonou muito satisfeito quando estava numa reunião na Universidade de Vigo, por causa deste projeto, e do diretor da minha faculdade, o professor Falcão Cunha, que se congratula naturalmente por esta presença aqui. Mas queria aproveitar exatamente para saudar os meus colegas de trabalho operacional no dia-a-dia, com quem tenho vindo a desenvolver trabalhos de muita amizade, e que é o Carlos Guilhermo, e o colega Moncho Gesteira, e a doutora Maria José, que sucedeu ao engenheiro Arnaldo Machado nestas funções, e vamos ter aqui um grande trabalho pela frente, que esperemos que, de facto, vá trazer boas ferramentas para todos os países, mas eu suponho que mais do que boas ferramentas na gestão da seca e das cheias, eu acho que este projeto, e espero que assim seja, vai servir de exemplo como colaboração entre os 2 países ibéricos na melhor gestão dos recursos hídricos e dos fenómenos extremos. Estou certo que assim será. Muito obrigado. Muy obrigado, profesor. Y por último, recibamos la bienvenida, el saludo de bienvenida de don Virgílio Rodríguez, que es vicerrector de la Universidad de Vigo en el campus de Orense. Moitas grazas. Eu quixera comezar desculpando a ausencia do reitor da Universidade de Vigo, a quen lle gustaría estar neste acto, acompañándonos e presentando este proxecto, pero por motivos da xenda non pode estar aquí. En todo caso, envía os seus saúdos a todos os presentes.
Ben, está prácticamente todo dito, polo menos para enmarcar esta sesión e o que imos presentar, hoxe aquí o proxecto que imos presentar aquí. Trátase dun proxecto de cooperación territorial España-Portugal, un POCTEC, que obtivo financiación na última convocatoria, froito da elaboración dunha estrategia, dun proxecto conxunto entre as 4 institucións que estamos hoxe aquí representadas neste momento na mesa. E, dende logo, ten un especial valor que o Foro de la Región nos abra as súas portas para presentar á cidadanía proxectos destas características. Sabemos dende as universidades que temos que facer un esforzo continuo, cada vez máis, en abrirnos e en tratar de explicarlle aos cidadáns directamente, coa linguaxe comprensible, que a veces non é doado, o que facemos no día a día, e o que nos adicamos a facer e a traballar dentro das nosas aulas e, sobre todo, dentro dos nosos laboratorios e dos nosos despachos. Por lo tanto, oportunidades como esta hai que aproveitalas. Agradecemos, insisto, esta oportunidade e hai que incrementalas. Temos que cada vez acercarnos máis, porque, como ben dixo o presidente da Confederación Hidrográfica, Miño Sil, este é un proxecto de traballo onde se vai investir fundamentalmente en coñecemento, en investigación, e de aí que se justifique de forma, creo que moi acertada, a presencia de dúas universidades como son a Universidade do Porto e a Universidade de Vigo, neste caso a través do seu campus de Ourense, o seu campus da Auga. E tamén nese sentido, eu creo que está plenamente justificada, dende o primeiro momento o presidente da Confederación así o viu, así o agradecemos moitísimo, a presencia institucional da Universidade a través deste novo instrumento que é o campus da Auga. O campus da Auga, quizáis hai 3 anos, aparecía como un desideratum, como unha intención de marca, pero é moito máis que unha marca, e hoxe demostramos que traballamos arreo para que sexa e se consolide máis alá de unha marca, por moita importancia que teña esa, non? Para identificarnos. Pretendíamos, hai 3 anos, no ano 2014, cando comenzábamos a traballar de forma dedicada, intensa, na especialización do campus de Ourense, no chamado campus da Auga, levar a cabo un cambio de modelo de gobernanza do noso campus universitario, da Universidade de Vigo no seu conxunto, que rompe con sistemas clásicos ou modelos clásicos de universidade, e que busca ou pretende lograr unha maior interrelación entre grupos de investigación de diferentes ámbitos de coñecemento, de diferentes centros, que busca adaptar titulacións nas que participen tamén diferentes centros, e que neste caso teñen como leitmotiv, como liña orientadora, a auga, o medio ambiente, o desenvolvemento sostible. A escolla deste leitmotiv débese a motivos que teñen que ver co contorno no que estamos ubicados como campus universitario, non vou afondar neles, e tamén teñen que ver con aspectos internos, con traballos que xa os nosos investigadores e investigadoras viñan facendo. Ese proceso de especialización deu pasos, como digo, decididos durante estes 3 anos, ata chegar 3 anos e medio, ata chegar ao punto actual. Hoxe son moitísimas as accións que temos feitas, algunhas delas consolidadas, outras que esperemos que se consoliden nos vindeiros anos de aquí ao horizonte 2020, e a modo de exemplo, nesa tendencia de orientación cara a especialización, podemos poñer 2 exemplos do que o campus da Auga. Unha titulación orientada especificamente á auga, como é a titulación do programa de doutoramento que puxemos en marcha este curso académico, denominada Auga, Sustentabilidade e Desenvolvemento, na que participan nada máis e nada menos que 120 investigadores e investigadoras do noso campus e tamén de institucións do norte de Portugal capacitados para dirixir teses de doutoramento de todos os ámbitos de coñecemento, coa que aspiramos a aportar coñecemento nestas materias de aquí ao futuro, e incorporar estudantes non solamente do noso campus, senón tamén no ámbito internacional. E outro exemplo dos moitos que podemos poñer sobre a mesa
do que o Campus da Auga, como digo, unha realidade é este proxecto, este POCTEC, que ven demostrar no ámbito da investigación como sumando investigadores de diferentes ámbitos de coñecemento en colaboración con outras entidades, outras institucións e incrementando, polo tanto, a masa crítica podemos competir con forza en convocatorias, neste caso, europeas como este. Acádase unha financiación en torno aos 2 millóns de euros que se reparten entre as 4 institucións e cos que se pretende desenvolver un traballo útil para a cidadanía e a sociedade, neste caso de Eurorrexión, Galicia, norte de Portugal, porque nese sentido hai que ter claro unha cousa, a Universidade de Vigo, e eu creo que tamén en colaboración con outras institucións, cada vez nese sentido estamos sendo máis recoñecidos, tratamos de adiantarnos aos acontecementos. Hai unha estrategia de innovación e de investigación a nivel europeo, marcando un horizonte no 2020, onde se poñían, a veces na literatura, que nos esquezamos de ler de determinadas normas comunitarias, unhas claras liñas de traballo que se van a financiar con fondos comunitarios. Aqueles que sexan capaces de articularse adecuadamente, de entenderse adecuadamente, neste caso, no entorno da Eurorrexión, pois serán capaces de acudir con garantías a optar a eses fondos comunitarios e, polo tanto, desenvolver traballos que redundarán en beneficio da cidadanía da sociedade que vive nese territorio. Digo que o Campus da Auga tamén é un exemplo paradigmático de adaptación das estructuras, modelo de gobernanza, as liñas marcadas no RIS 3 e no RIS 3 transfronterizo, é dicir, nas estrategias de especialización intelixente para a Eurorrexión Galicia Norte de Portugal e tamén nos programas de investimentos conxuntos para a Eurorrexión Galicia Norte de Portugal fixadas para o período 2014-2020. E esas son as estrategias que están no fondo detrás de determinadas políticas que a veces non se entenden ou a veces parece que son simplemente meras marcas. Hai moito máis detrás, hai unha política a medio e a longo prazo que ten sentido cando institucións como a Confederación Hidrográfica Miñosil e outras institucións próximas, Deputación Provincial, Concello, etcétera, tamén empresa privada, o entenden ou somos capaces de facelo entender e, polo tanto, somos capaces de sumar e de aglutinar en torno a ese novo modelo. Eu quixera, por último, se me permitides, agradecer, como fixo o meu colega Rodrigo Malla da Universidade do Porto, as persoas que ao final a nos tocanos diseñar unha estrategia de goberno, unhas liñas de políticas públicas caras que traballar, pero ao final isto é posible grazas ao persoal, aos recursos humanos que temos nas nosas universidades e nas nosas institucións e eu, dende logo, non quixera deixar pasar a oportunidade de agradecer a Moncho Gesteira, que é o responsable no Comité de Dirección do Campus da Auga da parte de investigación, así como as persoas, especialmente da Facultade de Ciencias do noso campus universitario, que traballaron neste proxecto, que se sumaron a este proxecto e que tiveron a ben participar nel e que agora se van seguir traballando no mesmo. Así que moitísimas gracias, Moncho, moitísimas gracias a todos os nosos investigadores do noso campus universitario, do campus de Ourense, do campus de Auga, e, dende logo, un orgullo, e é moi fácil ser vicerreitor dun campus cando un conta con eses mimbres, cando un conta con estes excelentes recursos humanos. Así que moitísimas gracias. Muchas gracias, vicerrector. Y ahora, antes de conocer más profundamente en qué consiste el proyecto que hemos venido a conocer, me gustaría despedir con un aplauso a los señores Marín, Pimenta y Rodríguez, que nos han acompañado en esta bienvenida. Muchas gracias. Y ahora recibimos en la mesa a don Ramón Gesteira, Moncho Gesteira, que es catedrático de Física de la Tierra de la Universidad de Vigo
y a don Carlos Guillermo Ruiz del Portal Florido, que es jefe de planificación hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil. Más adelante nos presentarán sus ponencias. Pero antes tiene la palabra el profesor Rodrigo Maya, que nos va a hablar del cambio climático en la gestión de los recursos hídricos transfronterizos. Profesor. Senão assim é difícil. É assim. Eu estou em um sítio horrível, verdade? Me aparto. Muito boa noite a todos. Venho então falar, em nome da Faculdade de Engenharia, sobre as alterações climáticas, enquadrando-as na gestão dos recursos hídricos transfronteiriços. Portanto, é uma apresentação transversal, digamos, àquilo que nós vamos desenvolver no nosso projeto. Digamos, de acordo com o que é conhecido e referido, isto é do 5º relatório da avaliação do painel intergovernamental, sabemos que é inequívoco o aquecimento global. As evidências climáticas são, evidentemente, têm influência humana e são cada vez mais fortes. Digamos, tem havido modificação dos sistemas hidrológicos e a afetação dos recursos hídricos em termos não só de quantidade como de qualidade, e não fazer nada, ou os custos de inação, podem colocar em causa aquilo que até há pouco foi o objetivo, que é de limitar o aumento da temperatura média a 2 graus centígrados. Portanto, é bom termos a noção, nós às vezes estamos a falar das questões da variabilidade do tempo, mas digamos, a alteração climática é uma modificação do clima que pode ser identificada por modificações não só na média como na variabilidade das propriedades, mas que persistem no tempo. Quer dizer, nós temos que comparar um período longo com outro período longo e se de facto houver uma alteração sensível, nomeadamente aqui, por exemplo, no caso da temperatura, então podemos dizer que houve uma alteração climática. Tipicamente, estamos a falar de décadas, a Organização Meteorológica Mundial fala em períodos de 30 anos ou superiores, e naturalmente que isto pode ser causado por fenómenos naturais ou por ação humana. Portanto, são evidentes estas alterações. Temos aqui períodos da ordem dos 100 ou mais de 100 anos, a observação da variação da temperatura global que se acelerou. Estamos aqui logo neste primeiro, se eu não me engano aqui, não sei bem o que é que está aqui. É aqui. Portanto, a variação da temperatura aqui começa aqui nos anos 50 a ser bastante grande. Depois temos aqui a variação da cobertura nos polares, digamos, a decrescer, mas estamos a ver aqui, temos que ter a realidade, qual é a escala. Aqui estamos a falar de 1 grau no global, aqui estamos a falar na variação do nível da água do mar, estamos a falar de menos 0,15 para 0,15, portanto, isto é, mas há uma variação global. Mas os dois fatores, digamos, as causas disso são a temperatura, e a temperatura está aqui, a variação é vermelha em todo o lado, portanto a temperatura aumenta em todo o lado praticamente, mas aqui temos a observação da variação da precipitação.
E na precipitação aí já temos azuis e vermelhos, quer dizer que há sítios onde costuma-se dizer que há diminuição ou aumento, mas aqui há sítios onde aumenta a precipitação e há sítios onde diminui a precipitação. E naturalmente, evidentemente, isto até na Europa. Na Europa as diferenças são bastante sensíveis. Os mesmos fenómenos das alterações climáticas provocam, por exemplo, aqui, e olhando aqui para o nosso cantinho, nós temos diferenças nesta parte onde nós estamos agora a assistir à apresentação, que é esta parte atlântica, onde temos previsão de aumento forte de eventos de precipitação e aumentos de escoamento, e a zona mediterrânea, onde nós envolvemos aqui toda esta zona, mais amarelada, onde já prevemos é diminuição de precipitação e diminuição de escoamento. Portanto, temos dentro da Europa e mesmo dentro da nossa realidade, realidades diferentes dentro da Península Ibérica. Nesta perspectiva de, por exemplo, de vermos esta diminuição da precipitação e do aumento de temperatura, que é aquilo que é mais transversal à que nós temos aqui, por exemplo, na Península Ibérica, nós temos aqui de prever a diminuição de recarga dos aquíferos, aumento da evapotranspiração, quer dizer, o aumento da temperatura vai provocar maior umidade, maior vapor d'água, e diminuição do escoamento e das reservas superficiais, que se eu aqui somar isto, o aumento da evapotranspiração, ao aumento das necessidades hídricas das culturas agrícolas, aumento da procura de água para rega, depois há a diminuição do escoamento e das reservas, temos aumento da procura de água e, portanto, a qualidade da água vai se degradar. E o grande quadro da política europeia neste momento é a Diretiva Quadro da Água. Isto vai conduzir a dificuldade nos cumprimentos dos objetivos da Diretiva Quadro da Água. Portanto, nós sabemos que o planeamento e a gestão dos recursos hídricos incluem tipicamente a variabilidade climática natural, a variabilidade natural, mas a esta devem adicionar-se as alterações climáticas devido a efeitos antropogénicos, à ação humana. Isto vai provocar, com certeza, a que os extremos associados à variabilidade natural possam chegar a magnitudes raramente observadas ou nunca vistas nos registros observados. Portanto, aumento sensível da variabilidade. E, portanto, somos facilmente, já estamos todos convencidos disso, acho eu, à parte de alguns céticos, da necessidade de avaliar os impactos dos recursos hídricos e desenvolver medidas, as chamadas medidas de adaptação às alterações climáticas. Então vamos aqui para o nosso cantinho, aqui para a Península Ibérica. Nós temos 5 bacias partilhadas e aqui dessas 5, 2 estão juntas nesta confederação, é Minho e Lima. E, portanto, vem a magnitude do território, naturalmente, é muito importante para Portugal as bacias, o território das bacias partilhadas, mas também é muito grande a parte para a Espanha, é onde existe grande capacidade de armazenamento. E, portanto, existe já uma tradição de cooperação entre os países, de nível de tratados e de convenções, a última das quais, que está ativa desde 2000, que é a chamada Convenção de Albufeira, que tem a ver com a cooperação para a proteção e aproveitamento das bacias hidrográficas dos 2 países. Ora bem, por exemplo, a Convenção de Albufeira estabelece um regime de caudais que define as afluências mínimas às secções de fronteira e às secções próximas da foz, em Portugal. No entanto, esses valores mínimos não são aplicáveis em anos considerados excepcionais. É mau ou é bom, é sinal que as pessoas têm que se entender fortemente, porque são situações que criam vulnerabilidade, e muita vulnerabilidade, naturalmente, para quem está aqui nesta mesa a falar em português, a vulnerabilidade em Portugal. Depois, há um órgão, o órgão, digamos, o grande órgão desta convenção é um órgão político, de decisão política, é a Conferência das Partes, que diz, por exemplo, num dos seus artigos, que nas futuras revisões do regime de caudais,
as partes terão em conta o efeito das alterações climáticas que se realizem no âmbito do planeamento hidrológico. Portanto, é uma preocupação já aqui na Conferência das Partes. Vamos ver o que é que diz a Europa a propósito desta consideração ou desta preocupação com as alterações climáticas. Isto aqui é o Implementation Report, de que faz a União Europeia sobre quais são os instrumentos de planeamento, e os primeiros planos, que foram aqueles que acabaram em 2015, tiveram muitas diferenças em termos de preocupação com as alterações climáticas entre os diferentes países. E, nomeadamente, eu refiro aqui, enfatizo aquilo que está na parte inferior do ecrã, que praticamente 26% dos países, ou 23%, já não sei se é o 26% ou 23%, é que se preocuparam como é que iam tomar conta deste problema nos planos do segundo e do terceiro ciclo. O segundo ciclo vai agora até 2021 e o terceiro ciclo vai até depois de 2027. E depois, uma grande percentagem, já da ordem dos 40%, não é muito claro como é que vão abordar as questões das alterações climáticas nesses mesmos planos. E, finalmente, a grande maioria nem sequer dá informação acerca de como é que vão tratar deste problema, apesar disto ser uma coisa muito importante para a Europa. Vai haver uma avaliação em 2018 destes segundos planos para todos, e digamos, o que é que nós temos aqui em Portugal e Espanha a enquadrar este problema? Há uma avaliação que foi feita logo muito cedo pelo SEDEX sobre o impacto do câmbio climático dos recursos hídricos em regime natural, em 2010, e depois tem havido informes de seguimento desse plano sucessivamente. Em Portugal, há uns grandes projetos sobre este domínio e foi formulada uma Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas e que foi depois revista, agora em 2015, uma estratégia chamada Estratégia 2020, que está em desenvolvimento, já que tem publicado um primeiro relatório intercalar, que refere, nesse relatório, que foi feito em 2015 e 2016, que na área temática da cooperação internacional foram evidenciados progressos que, para uma prioridade que era estabelecer um sistema de cooperação ibérico de adaptação às alterações climáticas que dinamize os atuais mecanismos de gestão dos recursos hídricos das bacias hidrográficas partilhadas por ambos os países. No caso da temática de adaptação da gestão dos recursos hídricos, foram, portanto, postos como prioridade promover a divulgação da informação sobre a gestão dos recursos hídricos, considerando as especificidades das bacias hidrográficas. Ora bem, isto aqui, por exemplo, mostra, é um estudo, é o que foi divulgado pelo SEDEX no estudo de 2010, são projeções mensais, tem dois cenários de projeções mensais da evolução das variáveis hidrológicas. Pode-se ver, são as linhas azuis e verde, a nível de precipitação a azul e os escoamentos a verde, em ambos os cenários, que está previsto, isto tem até previsões até 2070, são aquelas com as bolinhas, está previsto um aumento destas duas variáveis nos meses de inverno e diminuição nos meses de verão. Em termos de evapotranspiração, tão importante para a agricultura, está previsto nos dois, portanto, neste andamento mensal, que haja aumento da evapotranspiração, quer a nível real, quer potencial, nos meses, a partir de março, nos meses de verão. Qual é a visão? Portugal tem também as suas previsões, isto é o que está no nosso plano de bacia atual. Aqui faço os resultados que estão a nível anual. Portugal faz, digamos, as suas previsões e as suas projeções, quer para a parte portuguesa, quer para a parte espanhola, e, nomeadamente, se nós pensarmos no período mais distante daqui, que vai no último período, em 2070 a 2100, há em todo o território aumento da temperatura média, há em todo o território previsto a nível anual a previsão de uma diminuição acentuada da precipitação e há em todo o território uma diminuição acentuada do escoamento, estamos a falar de dezenas em termos percentuais.
essa diminuição ainda é mais gravosa para o caso de Espanha. E agora como é que, digamos, temos aqui dois números, cada qual tem a sua análise, como é que de facto os dois países estão a colaborar nisso? É de recente este documento, de junho, é um documento que sintetiza os principais resultados da coordenação realizada na elaboração dos planos e do segundo ciclo de planeamento. Eu cito aqui uma das peças mais importantes nos programas de medidas, cito aqui os valores que nós temos para o Minho e Lima português e para o Minho e Lima espanhol. Isto foi um documento em que Portugal e Espanha acordaram, digamos, e tiveram que dar nota à Comissão Europeia como é que pensam que se vão coordenar e desenvolver a sua colaboração conjunta nos ciclos de planeamento. E, portanto, no segundo ciclo de planeamento, que é onde nós estamos agora, é concluído que não foi ainda possível definir um programa de medidas comuns, pelo que o trabalho de articulação, que é o que está aqui em causa neste documento, vai continuar nos ciclos de planeamento com os subsequentes, que é depois o terceiro que vamos ter. O que é que nós temos a nível de medidas? Temos aqui o resumo no mesmo documento do que é que estão a nível de medidas. A medida específica de adaptação às alterações climáticas cita nenhuma medida por parte de Espanha, isto é um documento feito por Portugal e por Espanha, e 3 medidas feitas por Portugal, que estão em ligação direta com a Estratégia Nacional de Alteração às Alterações Climáticas. Mas isto não quer dizer que Espanha não tenha feito, porque Espanha pôs o seu foco, não propriamente em medidas, mas é uma questão de alocação de linguagem, mas aparece com medidas específicas no aspecto de estudos para as alterações climáticas, na medidas KTM14. Portanto, quer dizer que temos aqui 2 realidades, com a vontade de se articular, com a vontade de colaborar, com a necessidade de desenvolver em comum esses estudos. E, portanto, quer Portugal, quer Espanha têm procurado evoluir na análise das alterações climáticas e nos impactos associados ao nível dos recursos hídricos, nomeadamente ao nível, na sua análise no âmbito dos planos de gestão da região hidrográfica. Portugal apresentou medidas para as massas de água que resultam da aplicação da estratégia de adaptação às alterações climáticas e Espanha apresenta medidas para a fase de estudo e planeamento para a adaptação às alterações climáticas. Malgrado estes alguns esforços, a cooperação ibérica constitui ainda um desafio com um longo caminho a percorrer no âmbito da necessidade de conformidade da metodologia usada para a avaliação dos impactos das alterações climáticas e na definição de programas de medidas comuns para as massas de água transfronteiriças e fronteiriças. Eu estou certo, e como já há bocadinho lhes disse e referi, que isto vai ser um exemplo para a colaboração e não só no âmbito das alterações climáticas, este projeto. Assim espero que os meus colegas seguramente que secundem esta opinião. Muito obrigado. Muchas gracias, profesor Maya. Y ahora toma la palabra Moncho Gesteira, que nos hablará del impacto de los recursos hídricos del cambio climático. Otro enfoque diferente al que nos ha dado el profesor Maya. ¿Se me oye si estoy de pie o mejor sentado? ¿Se me oye? Bueno, casi prefiero estar de pie. Si por alguna cosa no se me oye, me siento y ya está. Vamos a ver. Bueno, bien. ¿Cómo está? No, no manejo con esto. Bueno. Gracias. Bueno, vamos a ver.
obviamente es una de las palabras o de las expresiones que oímos de forma más recursiva durante los últimos años, ¿no? Cambio climático. Cambio climático es todo, casi, ¿no? Es decir, salimos por la mañana, hace un poco frío, esto es el cambio climático. Vamos por la tarde, hace mucho calor, esto es el cambio climático, ¿no? Bueno, trataré de dar una perspectiva un poco general yendo a lo que después nos interesa, son el tema de los recursos hídricos, ¿no? Entonces, bueno, hay veces que la gente te pregunta, es decir, ¿el clima está cambiando? Y claro, la respuesta es clarísima, sí, pero sí como siempre. El clima ha cambiado siempre, es decir, no nos inventemos ahora que el clima está cambiando solamente ahora, lleva cambiando toda la vida. El clima es un proceso totalmente dinámico. Es decir, si nos fijamos en la temperatura, es decir, este es el registro de la temperatura aproximadamente pues de hace 500 y pico millones de años. No estábamos nosotros en la Tierra, pues recordemos que como especie existimos hace 150.000 años. Es decir, esa parte rara que se pone al final. Y sin embargo ha habido cambios, ha habido tierra, momentos muy calientes, momentos muy fría, ha habido de todo, ha habido cambios. Esto es lo que llamamos la variabilidad natural, ¿vale? Y eso ha existido siempre y siempre va a seguir existiendo. Y ha existido pues a todas las escalas que se nos puede ocurrir. Es decir, llegó un momento, pues en el Cuaternario, en los últimos, pues eso, estamos hablando de los últimos 2 millones de años, donde el clima pareció ponerse un poco más loco y empezar a tener oscilaciones mucho más grandes. Esto significa temperaturas más altas y esto temperaturas más bajas, está al revés. Perdón, abajo, más bajo abajo y más alta arriba, perdón. Lo que quiero deciros es que, digamos, tan conocidas glaciaciones, de pronto el clima empieza a variar en unos valores pues extremos. Y así ha sucedido históricamente. Y nosotros no estábamos ahí ni para generarlo, ni para cambiarlo. Y eso también ha pasado pues, a periodos mucho más próximos. Es decir, pues, por ejemplo, lo que decíamos, en torno al año 1000, pues en un periodo de bonanza donde las temperaturas fueron mucho más altas de lo normal y se cultivaba hasta la vid en Inglaterra, como pongo ahí. O la población de Europa pues, aumentó en 3 o 4 veces durante esos siglos de bonanza climática. Es decir, no toda la historia es clima, pero sí que el clima influye sobre la historia. Cosa, bueno, que disminuyeron los hielos y como disminuyeron los hielos, pues tenemos todos los viajes de los vikingos que en otra época no podían haber sucedido. Sin embargo, pues las cosas cambiaron y pasamos, por ejemplo, a lo que llamamos la pequeña edad de hielo. Es decir, estas imágenes, algunas de ellas son imágenes de gente patinando en el Támesis, o celebrando ferias en el Támesis, que estaba congelado durante gran parte del año. Es decir, y tampoco teníamos capacidad nosotros en esos momentos de generar ese cambio. Es decir, nuestra industria, nuestra economía, nuestra agricultura, hombre, podía modificar un poco el clima, pero no lo suficiente. Y existían cambios. También han existido cambios en el nivel del mar de siempre. Es decir, nosotros sabemos actualmente que el nivel del mar está cambiando. Sabemos que está cambiando a una razón aproximadamente de 2 milímetros por año, o sea, 2 centímetros por década. Bueno, hemos tenido una historia en periodos, como aquí, por ejemplo, que son menos 100 metros por debajo del nivel actual del agua. Es decir, estamos hablando de las últimas glaciaciones. ¿Eso significa? ¿Qué significa? Pues por lo menos un ejemplo, que puedes ir de Bayona a las Islas Cíes si estuviese en la misma posición, andando. Que no, allí no mide el agua más que 60 metros de profundidad. ¿Vale? Pues hay una imagen que me gusta mucho, sobre todo mostrar a los ingleses, a los partidarios del Brexit, que es esta, que me gusta muchísimo, donde no han sido una isla toda la vida. O sea, el continente y Inglaterra eran la misma cosa. Es decir, y se podía casi ir andando desde alguna parte de Asia hasta Australia. Y eso ha existido siempre, nosotros no influíamos, y ahí está. Sin embargo, lo que está pasando actualmente es diferente, ya es otra escala. Es decir, está pasando en unas escalas de tiempo extraordinariamente rápidas. Históricamente estos procesos sucedían a veces, pero no al mismo nivel. Y claro, ¿qué es lo que sabemos que está cambiando ahora mismo? Pues estas son las típicas variables que sabemos que están cambiando. Es decir, sabemos que tenemos más vapor de agua, como comentó antes el profesor Rodrigo Maya, sabemos que la temperatura del aire es mayor, sabemos que la temperatura de tierra es mayor, sabemos que el nivel del mar está subiendo, como decía antes, a razón de aproximadamente 2 milímetros por año, sabemos que la temperatura de la tierra y del agua depende de la zona, pero a lo mejor podemos decir que 0,25 grados por década sí que está cambiando, o ha cambiado en los últimos 30 o 40 años. Todas estas variables que vemos muy continuamente en los medios de comunicación y que hoy nos hacen pensar que obviamente el cambio es grave, es intenso, y más cuando vemos fotografías históricas, comparamos el antes y el después, pues eso, los típicos glaciares, fotos de ese estilo que obviamente nos dicen que pues la cubierta de nieve, pues la cubierta de hielo pues ha disminuido gravemente. Y sabemos
Es decir, es lo que dice el último informe del IPCC y lo que dicen también los previos, es que es de forma muy probable, eso tiene un origen antropogénico, y ese origen antropogénico se debe a que básicamente tenemos más gases de efecto invernadero, esos gases que hacen que parte de la energía que entra en la Tierra no sale, sino que se queda de alguna forma dentro de la Tierra, y eso lo producen pues diferentes tipos de gases, ¿no? El principal de ellos, el CO2, ¿vale? CO2 o el dióxido de carbono, que está en la Tierra en una proporción de 350 partículas por millón. Por poneros un ejemplo, cuando íbamos al colegio, ¿os acordáis que os decían el aire de la atmósfera es oxígeno, nitrógeno? Decían nitrógeno 78%. Pues significaba que 78% que de cada millón de partículas había 780.000 de nitrógeno, había 200.000 de oxígeno y 390 de CO2. O sea, es un componente que está muy pequeño en la atmósfera, pero suficientemente importante, ¿vale? Afortunadamente no está en cantidades mucho más grandes de forma natural. Por lo que decía, ya tenemos identificado pues, a qué se debe el problema. Sin embargo, ahora vamos al caso del ciclo hidrológico. De aquí realmente sabemos muchísimas menos cosas, por muchos motivos. Uno de ellos, por ejemplo, es que es muy difícil a veces tener series históricas buenas de datos de precipitación. Pensemos, los que trabajáis en esto, pues estáis acostumbrados, pero la gente que a lo mejor no se ha dado cuenta que, por ejemplo, imaginemos que medimos la temperatura de Orense y que el termómetro, pues por mala suerte, se nos fastidió 5 días este mes. Cuando hagamos la media en esos 5 días, pues posiblemente la media que tengamos de temperaturas se acerque mucho a la temperatura que hemos tenido en Orense ese mes. Sin embargo, a lo mejor, esos meses que vemos que son muy lluviosos en Orense, ha llovido 5 días. Y a esos 5 días ha llovido todo, o una gran parte de lo que ha llovido. Quiere decir que cualquier malfunción en los aparatos, cualquier laguna, cualquier problema, y a veces generalmente en casos de tormenta es más fácil que tengas, hace que esos datos empiecen a fallar. Entonces, nuestro registro histórico es mucho peor que el que es otro tipo de variables como la de la temperatura, ¿no? que os decía antes. Entonces, bueno, he tratado de recoger qué es lo que se conoce, qué es lo que dice el IPCC, el último informe, relativo al ciclo hidrológico. Vale. Está en inglés porque he cogido exactamente, es decir, sin añadir ninguna palabra, simplemente he querido destacar algunas cosas, pero sin añadir ni una palabra, ni quitar una sola palabra, lo que dice el IPCC, ¿vale? Eso he querido ser muy serio en eso, ¿no? Y entonces, básicamente lo que dice es que sí que ha podido haber cambios en la precipitación, que si pensamos desde el periodo desde 1900 en adelante, pues hay cambios, pero las figuras que mostraba antes Rodrigo, pues hay cambios, pero que cuando quieres saber cuál es su significación estadística es dudosa, ¿vale? Hay cosas a veces que puede parecernos, pero no aguantan un análisis matemático serio, ¿no? Entonces, pues, y a partir de los años 50 quizás más, ya, es decir, es más serio y ya somos capaces de decir que tiene una cierta fiabilidad estadística. Pero eso sí, cuando nos fijamos en grandes regiones, grandes áreas. Cuando nos vamos, bueno, lo mismo para el hemisferio norte, cuando nos vamos a ciertas áreas más pequeñitas, cuanto más pequeño vayamos, peor. Es decir, nos cuesta más saber si existe un patrón dominante o no. Antes el patrón que mostraba, por ejemplo, Rodrigo de Europa, pues son patrones un poco ya extrapolados, dibujados, para que la cosa quede bonita. Pero uno de los problemas que tenemos a veces es que hay una estación que dice que pasa una cosa y una estación situada a 100 kilómetros dice que ha pasado una distinta. Y no es tan claro saber quién tiene razón, o si es que alguna tiene razón, que no tenga ni siquiera ninguna. Entonces, hay baja confianza en lo que sabemos históricamente de las precipitaciones y de cómo ha llovido. Otra de las cosas, los eventos extremos, ¿vale? Dice muchas veces el presidente que a veces dice que no escribió más o menos, escribió diferente, ¿no? Y claro, muchas veces os oído comentar a ustedes que hemos pasado en 15 días de estar que nos moríamos de sed, que teníamos una situación de seca a una situación de que estamos teniendo inundaciones, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que llamamos a veces los eventos extremos. Y, en general, han aumentado en todo el mundo, ¿vale? Es una cosa que se sabe, con una confidencia, digamos, razonable, sin ser muy, muy alta. Generalmente lo que decimos es que estos eventos extremos relacionados con altas precipitaciones, con lluvias, lo que nos dice es que ha aumentado tanto en su frecuencia como en su intensidad. O sea, a lo mejor llueve menos días que llovía hace años, pero cuando llueve de forma mucho más intensa, y eso es peligroso.
¿vale? Más cosas. Relativo a las sequías y a temas de aridez. Ahí el IPCC no se moja. Dice que no tiene confianza absoluta en lo que puede estar pasando. Y generalmente echa un poco de culpa, pues que falta de observaciones directas, incertidumbres, lo que decía antes. No es tan fácil. No es tan fácil medir la lluvia como es medir la temperatura. Entonces, los periodos históricos, las series no son tan bonitas como son el caso de la temperatura. Y sobre todo, igual que decía antes Rodrigo, que la temperatura, todo el mundo, grandes zonas, se comportaban de una forma muy similar, aquí ya no es tan cierto. Aquí hay que ir más a la microescala, lo cual es un poco lo que nosotros hacemos, ¿no? Es decir, lo que vamos a hacer precisamente en este proyecto. Este es un estudio que se hizo ya hace, no sé, 8 o 10 años, por ahí, o 2011. También una colaboración entre científicos de Galicia y de Portugal, principalmente porque decíamos antes, ¿no? Las fronteras es una cosa inexistente, solamente existe en la mentalidad de algunos, pero en el fondo hemos trabajado juntos durante muchísimos años, a amparo de proyectos o no al amparo de proyectos comunes, pero en ese momento queríamos estudiar el estado del clima del noreste de la península ibérica, básicamente Galicia, norte de Portugal, que comparten muchas cosas en común, aparte del clima. Y por ejemplo, este es un ejemplo de lo que vimos en ese estudio. Si os fijáis, bueno, no os preocupéis cuál es cada estación, hay algunas que son más próximas, como Sinza, como Allariz, pero no os preocupéis de ellas, verlas como en un conjunto. Si os fijáis, hay estaciones, si nos fijamos en el anual, las hay que crecen y las hay que decrecen. O sea, no es nada claro qué pasa. Sin embargo, si nos dejamos en el invierno, meses diciembre, enero, febrero, pues sí que ha habido un gran decrecimiento. Pero es compensado en parte con un gran aumento de los meses de septiembre, octubre y noviembre. Es decir, decía antes Carlos, a veces parece como que cada vez quiere empezar a llover más tarde, ¿vale? Entonces ha cambiado. Es decir, a veces en su conjunto puede que no haya llovido más ni menos, sino que haya llovido diferente, más concentrado, más torrencialmente, a veces con periodos de escasez. Y las otras estaciones son totalmente poco claras, ¿no? Me parece que, bueno, la siguiente simplemente es alguna frase que saqué directamente del artículo, pero que es básicamente lo que os he comentado, es decir, que no podemos ver patrones claros, al menos a escala anual. Y entonces, digamos, la conclusión, y a lo que quiero llegar, es que queda muchísimo trabajo por hacer, y que tenemos muchísimo que aprender. Tenemos que aprender, primero, cómo funcionan los eventos extremos. No solamente cómo funcionan, sino cómo prevenirlos, ver cómo somos capaces de hacer unos índices de sequía que vosotros sabéis, que os utilizáis muchas veces, pero muchas veces son exportados, no son propios de nuestra propia cuenca, y eso quiere decir que habría que adaptarlos a lo mejor a nuestra realidad. Tenemos que saber cómo declarar de forma temprana una alerta de inundaciones y ver qué medidas paliativas serían necesarias hacer en cada uno de los casos. Ver un poco ese microcosmo, es decir, lo que decía antes es claro, es decir, en el caso de la lluvia no podemos hablar como hablábamos, las temperaturas, otra cosa que, bueno, grandes áreas, no, aquí casi zona por zona, ir a detalle, os comentará algo más Carlos, pero hay un momento que en el proyecto pretendemos bajar a escalas pues, de unos pocos kilómetros, ¿vale? Lo cual es mucho, es una precisión bastante grande. Y sobre todo, nos interesan no solamente las cantidades globales que llueven, sino cómo llueve, en qué momento llueve, si de forma más o menos torrencial, y es un poco la base de lo que nosotros queremos hacer en este proyecto, que ahora Carlos pasará a detallarlo mucho más en detalle. Vale. Muchas gracias, Moncho, de todas maneras, por tu intervención. Ya has dado tu paso a Carlos, así que no tengo mucho más que decir. Carlos, muy bien. La mesa es tuya. Vale, pues muchas gracias. Yo muy brevemente voy a comentarles el proyecto en qué consiste, de una forma muy general, qué objetivos nos hemos planteado con él. Como hemos dicho antes, debemos de particularizar para nuestra demarcación hidrográfica internacional de los ríos Miño y Limia, que tienen una superficie aproximada de 19.500 km², con el 90% del territorio en la parte española y el 10% en la parte portuguesa, y en la que habita una población aproximada de 1 millón de personas. 800.000 aproximadamente en la parte española y unas 200.000 en la parte portuguesa. Por tanto,
después de todo lo que hemos visto, tenemos la necesidad de incrementar el conocimiento sobre los fenómenos extremos que ocurren cada vez con mayor frecuencia a nivel general y también en la demarcación, y el impacto que tiene el cambio climático también en la ocurrencia de estos fenómenos extremos, con el objetivo de mejorar la prevención, la protección, la preparación y la gestión ante estos fenómenos, es decir, actuar a largo, al medio y al corto plazo, con el objetivo también de minimizar pues, los impactos ambientales, sociales y económicos. Tenemos también obligaciones normativas, según las directivas europeas. Con este proyecto también queremos contribuir a la elaboración de un plan hidrológico conjunto entre ambos países, y en caso de que no podamos llegar en el próximo ciclo a un único plan hidrológico, pues que sea lo más coordinado posible en cuanto a objetivos y medidas que tengamos que implantar. También la Directiva de Inundaciones nos obliga y nos invita a realizar un plan de gestión del riesgo de inundación también conjunto. Previamente a estas normativas y al convenio de Albufeira en el año 98, también nos instaba a poner en marcha medidas conjuntamente para mitigar los efectos ante las inundaciones y la sequía. Y por último, más recientemente, la Conferencia de las Partes que se celebró en 2015, los gobiernos de ambos países pues también nos instaron a llevar a cabo iniciativas conjuntas para realizar proyectos coordinados que nos ayuden a realizar una planificación conjunta ante estos fenómenos extremos. Por tanto, vista esta necesidad y estas obligaciones, pues decidimos buscar fondos para llevar a cabo el proyecto y conseguir estos objetivos. Y lo encontramos en el programa Interreg, en el POPTEC, en el Fondo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal. Vimos que este proyecto Rin-Miño-Limia encajaba perfectamente en el eje 3 y en el objetivo temático que tenía el programa. Entonces presentamos la candidatura, que empezó a fraguarse a final del verano de 2015, se presentó en diciembre del mismo año y fue aprobada definitivamente en junio. El objetivo general, como decimos, es mitigar los efectos de las inundaciones y de las situaciones de sequía y escasez, con objetivos específicos de alcanzar un mayor conocimiento de la demarcación hidrográfica a nivel territorial y más concretamente a nivel cartográfico, hidrológico e hidrográfico, conociendo cuál es el impacto del cambio climático en los recursos a corto, a medio y a largo plazo. ¿De qué recursos vamos a disponer para las actividades que vamos a realizar y que realiza nuestra sociedad en el futuro? Luego, mejorar los mecanismos de gestión ante las sequías y, muy importante a corto plazo, establecer un sistema de alerta temprana que nos permita, a partir de las predicciones que tengamos de precipitación, tener unos hidrogramas que nos digan pues, cuál va a ser el caudal que va a pasar por los puntos que tenemos controlados y ese caudal, pues qué inundaciones y qué daños pueden llegar a provocar. Por tanto, las actividades del proyecto se resumen en 6, 4 que digamos que son el núcleo principal del proyecto, que es lo más técnico, por decirlo de alguna forma, y otras 2 pues, que son de gestión y coordinación y de divulgación, como es esta jornada de lanzamiento, que lo primero que intentamos es dar a conocer a la sociedad pues qué es lo que pretendemos hacer, qué objetivos pretendemos lograr y por qué estos fondos que vamos a invertir en conocimiento, como ha dicho el presidente, en qué van a redundar. Entonces, estas 5 actividades, estas 6 actividades de forma muy resumida, primero vamos a realizar un análisis detallado de la cuenca, mejorar el conocimiento de nuestra cartografía, de nuestra hidrografía, para poder realizar un buen modelo de nuestro inventario de recursos y saber, como decía, qué impacto va a tener el cambio climático y los recursos que vamos a tener a diferentes horizontes pues, hasta el año 2100. El plan de sequía conjunto, pues se trata de tener en los dos países indicadores comunes que sean aplicables y comparables entre en toda la demarcación. Ahora mismo nosotros en España, el 21 de diciembre, tenemos que poner en consulta pública el nuevo plan de sequía, que debe de servir de base para este plan de sequía, conjunto. El plan de sequía lo estamos rematando y, como les decimos, el 21 de diciembre pues, saldrá un anuncio en el BOE para que se pondrá en consulta pública durante 3 meses. El nuevo sistema de alerta temprana, que es la mejora de la modelización de esas predicciones a corto plazo de hidrograma y de caudal y de probabilidades de ocurrencia de determinados fenómenos
extrema, y también queremos elaborar un protocolo de comunicación que implique a ambas partes de la demarcación, a la parte portuguesa y a la parte española, de manera que podamos actuar con antelación ante posibles eventos extremos que se vayan a producir. Luego, los sistemas de control y retención. Una vez que llevamos a cabo estas modelizaciones, tenemos una red de control distribuida por toda la demarcación, que sería necesario también incrementar en su número para poder realizar una mejor calibración de estos modelos. Estos modelos, nosotros realizamos predicciones, también luego para calibrarlos tenemos que ver cómo estos modelos habrían previsto lo que pasó en el pasado si hubiéramos sabido, en fin, hay lo que se llama la calibración de los modelos con datos reales, para lo cual necesitamos ampliar nuestra red de control de seguimiento hidrológico, también nuestras aguas subterráneas, y luego el estado de nuestras aguas superficiales y subterráneas también. Y luego también vamos a diseñar lo que se llama medidas de retención natural contra inundaciones, que no son medidas, como decía el presidente, en este proyecto no se invierte en medidas duras, en medidas estructurales, de alguna forma en encauzamiento o hormigón, sino lo que se trata son medidas de retención natural e inundación, dándole espacio al río, de manera que la propia naturaleza contribuya a mitigar los efectos de estos fenómenos. Estas medidas básicamente las vamos a diseñar en la cuenca del Limia. Y luego ya por último las actividades 5 y 6, que son de coordinación, que son ya más actividades administrativas, pues la auditoría a las que estamos sometidos, en fin, el seguimiento y la evaluación con determinados indicadores de lo que es el proyecto, y el comité de gestión que se va reuniendo periódicamente, las reuniones del grupo de trabajo como hemos tenido antes de esta reunión. Y por último, pues la actividad de comunicación, estamos elaborando la página web, tenemos que realizar actividades divulgativas, como les digo, que es esta jornada de lanzamiento la que ponemos en conocimiento de forma muy general y muy breve cuáles son nuestras buenas intenciones de cara a este proyecto. Los 4 socios, como ya saben, la Facultad de Ingeniería de Oporto, la Universidad de Vigo, la Agencia Portuguesa de Ambiente a través de la RH Norte y la Confederación Hidrográfica del Minho-Sil. El presupuesto del proyecto previsto son 2.335.000 euros, los cuales son financiados con el 75% por el programa Interreg. Y bueno, esto principalmente era lo que le quería contar sobre el proyecto. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Carlos, por haber concluido esta presentación, por habernos acercado un poco más a la naturaleza del proyecto en el que estáis. Y nada, yo vuelvo a agradecer la colaboración de estas 4 instituciones para poner en marcha un proyecto de esta envergadura que, desde el punto de vista no profesional, implica una valoración muy importante, porque a nivel social es interesantísimo que esto se lleve adelante y que además exista una colaboración tan fluida como parece entre estas 4 instituciones, ¿no? Seguramente alguna pregunta para nuestros invitados. ¿Ahí hay una pregunta? No. Bueno, pues nada, vuelvo a agradecer la oportunidad de haber presentado en el Foro de la Región este proyecto y muchas gracias a los participantes. Gracias.